El coche de lujo estaba detenido atravesado en la avenida, bloqueando carriles enteros, mientras los bocinazos resonaban y los celulares se alzaban para registrar la escena. El humo que escapaba del capó no era solo una molestia visual, era una advertencia clara de que algo serio estaba a punto de ocurrir, pero nadie parecía tomarlo en serio. El hombre de traje caminaba de un lado a otro, gritando por teléfono, más preocupado por la humillación pública que por el propio coche. Fue en medio de ese caos que un chico delgado, con las manos manchadas de grasa, observó todo en silencio y sintió que todo el cuerpo se le helaba al reconocer aquel sonido específico que provenía del motor. Él conocía ese ruido como quien reconoce un grito ahogado de auxilio, algo que no se aprende en libros ni en videos, solo viviendo junto a máquinas averiadas todos los días. El chico se acercó despacio, tragándose la vergüenza, e intentó advertir que aquello no era una falla común, sino algo que podía salirse de control rápidamente. El empresario giró el rostro, evaluó la ropa sucia, las zapatillas gastadas y el tamaño del muchacho, y respondió con una carcajada alta, que hizo que algunas personas alrededor se sumaran. Para él, aquel chico no era más que otra molestia insignificante. El padre del muchacho, parado a unos metros detrás, sintió el corazón oprimirse al ver al hijo exponerse de esa forma. Conocía bien el mundo y sabía que, para gente como aquel empresario, personas como ellos simplemente no existían. Intentó hacerle señas al chico para que regresara, temiendo que la humillación fuera mayor, pero el muchacho permaneció inmóvil, dividido entre obedecer al padre o confiar en su propio instinto. El sonido del motor volvió a fallar, más seco, más agresivo, y esta vez incluso algunos curiosos dejaron de reír. El empresario bajó del coche con la rabia marcada en el rostro, irritado no por la falla, sino por estar siendo observado como alguien vulnerable. Miró directamente al muchacho y dijo, en voz alta, que aquel coche valía más que todo lo que él tendría en su vida entera, arrancando risas nerviosas de quienes miraban. El chico sintió arder el rostro, pero no apartó la mirada, porque en ese momento no era el orgullo lo que lo movía, sino el miedo de lo que podría pasar si nadie hacía nada. Nadie allí lo sabía, pero aquel instante no era solo una vergüenza pública, era una encrucijada silenciosa, entre seguir siendo invisible o ser escuchado por primera vez. El muchacho respiró hondo, ignoró el peso de las risas y dio un paso más al frente, aún sintiendo temblar las piernas. Algo dentro de él le decía que, si retrocedía ahora, cargaría con ese silencio como arrepentimiento por el resto de su vida. Y fue exactamente allí donde todo empezó a cambiar. La vida del muchacho siempre había estado hecha de silencio y observación, nunca de espacio para errores. Desde pequeño, el viejo taller se había convertido en su mundo, un lugar donde el olor a aceite quemado y el ruido metálico de las herramientas eran más familiares que cualquier sala de estar. Mientras otros niños corrían por la calle, él pasaba horas desmontando piezas averiadas, no por diversión, sino por necesidad, aprendiendo a entender cómo funcionaba cada cosa, incluso antes de saber explicarlo con palabras. El padre era un hombre cansado, marcado por el tiempo y por las pérdidas, que hablaba poco, pero enseñaba mucho sin darse cuenta. Nunca tuvo dinero para cursos ni estudios formales, pero tenía algo raro, una honestidad absoluta con su propio trabajo. Con él, el muchacho aprendía que arreglar algo no era solo hacerlo funcionar de nuevo, sino devolver dignidad a quien dependía de ello. Cada cliente que se iba satisfecho era una pequeña victoria contra toda una vida de dificultades. Después de la muerte de la madre, el silencio dentro de casa se volvió aún más pesado. El padre se hundió en el trabajo como forma de sobrevivir al dolor, y el muchacho aprendió pronto que no podía ser una carga más. No pedía nada, no se quejaba de nada, solo observaba, aprendía y ayudaba como podía. El talento creció allí, escondido entre herramientas viejas y coches que nadie más quería reparar. En la escuela, era visto como extraño, demasiado callado, demasiado distante. Nadie entendía por qué prefería escuchar motores antes que jugar al fútbol, ni por qué sus ojos brillaban ante algo que parecía simple para los demás. Lo que nadie sabía era que, mientras muchos memorizaban respuestas, él aprendía a resolver problemas reales, de esos que no aceptan excusas ni atajos. Aquella mañana, no tenía idea de que todo ese aprendizaje silencioso sería puesto a prueba frente a extraños. El día parecía común, una rutina más como tantas otras, hasta que el destino estacionó un coche de lujo justo frente al taller. Y-Con-L, la oportunidad de transformar toda una vida de invisibilidad en algo imposible de ignorar. El empresario no era solo un hombre rico atrapado en el tráfico, era alguien acostumbrado a no ser contrariado nunca. Toda su vida había sido construida en salas climatizadas,
decisiones rápidas y personas que asentían a todo lo que decía. El coche de lujo no era solo un medio de transporte, era una extensión de su propio ego, un símbolo de que estaba por encima de los demás. Ver aquel vehículo detenido, rodeado de curiosos y celulares, hería más que cualquier pérdida financiera. Era una exposición que no soportaba. Detrás de la arrogancia, existía un vacío que nunca admitía en voz alta. La riqueza le dio poder, pero también lo aisló, alejando cualquier relación que no estuviera basada en interés o conveniencia. No había familia esperándolo en casa, ni alguien que realmente se interesara por su día. Solo compromisos, reuniones y noches silenciosas en apartamentos demasiado grandes. El coche averiado era solo otro problema que quería resolver rápido, sin escuchar a nadie que no considerara a su altura. Cuando oyó la voz del muchacho por segunda vez, sintió una irritación inmediata, como si aquel simple intento de ayuda fuera una afrenta directa a su posición. Para él, aceptar cualquier consejo de un chico pobre sería admitir debilidad frente a todos. Prefería correr riesgos antes que perder el control de la situación. Por eso rió, se burló y se aseguró de humillar al muchacho en voz alta, creyendo que así retomaría el dominio del momento. Lo que no percibió fue el cambio en el ambiente a su alrededor. Algunas personas ya no reían tanto, otras observaban en silencio, sintiendo que algo estaba mal. El sonido del motor, irregular y pesado, comenzó a llamar la atención incluso de quienes no entendían nada de coches. Aún así, el empresario se mantuvo firme en su soberbia, convencido de que el dinero siempre lo resolvería todo al final. Mientras tanto, el muchacho sentía crecer dentro de sí un conflicto silencioso. Una parte quería desaparecer, volver al taller y fingir que nada de aquello había ocurrido. La otra, sin embargo, gritaba para que no retrocediera, recordándole todas las veces en que arreglar algo significó evitar algo peor. Miró al padre una vez más, vio el miedo en los ojos cansados y comprendió que aquella decisión no era solo sobre él, sino sobre responsabilidad. El padre intentó intervenir, acercándose con cuidado, pidiendo disculpas al empresario, incluso antes de que algo saliera mal. Conocía bien el peso de tratar con gente poderosa y sabía que cualquier error podía costar caro. Intentó explicar que el hijo solo observaba, que no quería causar problemas, pero sus palabras se perdieron en el orgullo del hombre frente a él. El empresario solo hizo un gesto de desdén, como quien descarta algo sin valor. Fue en ese momento cuando el muchacho respiró hondo y habló con más firmeza, no por desafío, sino por necesidad. Explicó que ese tipo de falla no daba señales claras al inicio, y que si se ignoraba, podía dañar todo el sistema. Usó palabras simples, como había aprendido en la práctica, sin términos técnicos rebuscados. Algunas personas se acercaron, curiosas por la calma de aquel chico en medio del caos. El empresario cruzó los brazos y decidió convertir aquello en un espectáculo. Dijo que escucharía al muchacho, solo para demostrar a todos lo absurda que era aquella situación. La humillación ahora tenía público, y el muchacho sintió el peso de eso sobre los hombros. Aún así, continuó, porque sabía que el tiempo pasaba y el riesgo aumentaba. El padre observaba todo con el corazón acelerado, dividido entre orgullo y miedo. Orgullo al ver al hijo seguro de lo que decía, miedo al saber que el mundo no siempre recompensa a quien tiene razón. Conocía esa avenida, conocía a esa gente, y sabía que, si algo salía mal, nadie se haría responsable más que ellos. Aún así, permaneció allí, listo para apoyar al hijo si era necesario. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquel enfrentamiento silencioso entre arrogancia y conocimiento estaba a punto de cambiarlo todo. El sonido del motor volvió a fallar, más fuerte esta vez, y la risa del empresario se cortó en el mismo instante. Por primera vez, el miedo empezó a surgir donde antes solo había soberbia, y todos alrededor sintieron que algo serio estaba a punto de suceder. El silencio que siguió al nuevo ruido del motor fue pesado e incómodo, como si todos a su alrededor hubieran comprendido al mismo tiempo que aquello ya no era motivo de burla. El empresario dejó de hablar, el celular aún en la mano, mientras miraba el tablero del coche intentando entender qué pasaba. Por primera vez desde que había bajado del vehículo, su expresión cambió de irritación a incertidumbre, algo que no estaba acostumbrado a mostrar en público. El muchacho percibió ese cambio y supo que aquel era el momento decisivo. Se acercó un poco más al coche, señalando el capó aún cerrado, y explicó que ese tipo de falla podía agravarse rápidamente si el motor continuaba encendido de esa manera. Hablaba con cuidado, eligiendo palabras simples, no para impresionar, sino para ser entendido. Algunas personas se inclinaron para escuchar mejor, curiosas por la seguridad de aquel chico que minutos antes
había sido objeto de risas. El padre permanecía en silencio, sintiendo el corazón latir con fuerza cada palabra del hijo. El empresario intentó mantener la postura, diciendo que ya había lidiado con problemas peores y que aquel chico no sabía de qué hablaba. Aún así, había algo distinto en su voz, una leve vacilación que delataba el miedo creciente. Miró a su alrededor y percibió que ya no tenía una audiencia riendo a su favor, sino personas esperando a ver qué sucedería. Ese cambio de clima lo irritó aún más, como si estuviera perdiendo el control del relato. Sin pedir permiso, el muchacho sugirió apagar el coche de inmediato para evitar daños mayores. Fue una petición simple, casi enrugó, que hizo dudar al empresario durante unos segundos demasiado largo. El padre del muchacho contuvo la respiración, temiendo la reacción que vendría después. Cuando el motor fue apagado, el ruido cesó por completo, dejando solo el sonido lejano del tráfico y el murmullo contenido de las personas alrededor. En ese instante, el empresario sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: la sensación de depender de alguien a quien siempre ignoraría. El coche, el símbolo de su poder, ahora estaba completamente inmóvil, y todas las opciones que solía usar para resolver problemas parecían inútiles. Miró nuevamente al muchacho, no con desprecio, sino con una mezcla confusa de desconfianza y necesidad. Por primera vez, consideró la idea de escuchar de verdad. El muchacho abrió el capó con cuidado, como si estuviera tratando con algo frágil, a pesar del valor absurdo del vehículo. Sus ojos recorrían cada detalle con atención, ignorando por completo las miradas curiosas alrededor. Se movía con naturalidad, como si ese ambiente de tensión no existiera, concentrado solo en lo que debía hacer. El padre observaba desde lejos, sintiendo un orgullo silencioso mezclado con el miedo de lo que aún podía suceder. Mientras el muchacho examinaba el motor, explicó que ese tipo de problema no era común, pero tampoco imposible de resolver. Habló de una pieza específica que podría estar trabada, algo que ya había visto ocurrir en otros coches, aunque nunca en un modelo tan caro. El empresario escuchaba en silencio, intentando seguirlo, pero dándose cuenta de lo superficial que era su propio conocimiento frente a la claridad del chico. Eso lo incomodaba profundamente. Algunas personas comenzaron a grabar de nuevo, pero ahora el tono era distinto, menos burla y más expectativa. El muchacho sentía el peso de esa tensión, pero mantenía la concentración, sabiendo que cualquier error sería usado en su contra. El padre cerró los ojos por un instante, rezando en silencio para que todo saliera bien. El taller, la casa, la vida sencilla que habían construido, dependían de ese momento más de lo que cualquiera allí imaginaba. El empresario, impaciente, preguntó cuánto tiempo llevaría aquello, intentando recuperar un poco de la autoridad perdida. El muchacho respondió con honestidad, diciendo que solo necesitaba unos minutos para confirmar el problema. No prometió milagros ni hizo apuestas, solo afirmó lo que sabía. Esa postura calmada, sin arrogancia, empezó a quebrar algo dentro del hombre acostumbrado a dominar siempre las situaciones. Mientras tanto, el muchacho sentía crecer dentro de sí un conflicto silencioso. Una parte quería desaparecer, volver al taller y fingir que nada de aquello había ocurrido. La otra, sin embargo, gritaba para que no retrocediera, recordándole todas las veces en que arreglar algo significó evitar algo peor. Miró al padre una vez más, vio el miedo en los ojos cansados y comprendió que aquella decisión no era solo sobre él, sino sobre responsabilidad. El padre intentó intervenir, acercándose con cuidado, pidiendo disculpas al empresario, incluso antes de que algo saliera mal. Conocía bien el peso de tratar con gente poderosa y sabía que cualquier error podía costar caro. Intentó explicar que el hijo solo observaba, que no quería causar problemas, pero sus palabras se perdieron en el orgullo del hombre frente a él. El empresario solo hizo un gesto de desdén, como quien descarta algo sin valor. Fue en ese momento cuando el muchacho respiró hondo y habló con más firmeza, no por desafío, sino por necesidad. Explicó que ese tipo de falla no daba señales claras al inicio, y que si se ignoraba, podía dañar todo el sistema. Usó palabras simples, como había aprendido en la práctica, sin términos técnicos rebuscados. Algunas personas se acercaron, curiosas por la calma de aquel chico en medio del caos. El empresario cruzó los brazos y decidió convertir aquello en un espectáculo. Dijo que escucharía al muchacho, solo para demostrar a todos lo absurda que era aquella situación. La humillación ahora tenía público, y el muchacho sintió el peso de eso sobre los hombros. Aún así, continuó, porque sabía que el tiempo pasaba y el riesgo aumentaba. El padre observaba todo con el corazón acelerado, dividido entre orgullo y miedo. Orgullo al ver al hijo seguro de lo que decía. Miedo al saber que el mundo no siempre recompensa a quien tiene razón. Conocía esa avenida,
Conocía a esa gente y sabía que, si algo salía mal, nadie se haría responsable más que ellos. Aún así, permaneció allí, listo para apoyar al hijo si era necesario. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquel enfrentamiento silencioso entre arrogancia y conocimiento estaba a punto de cambiarlo todo. El sonido del motor volvió a fallar, más fuerte esta vez, y la risa del empresario se cortó en el mismo instante. Por primera vez, el miedo empezó a surgir donde antes solo había soberbia, y todos alrededor sintieron que algo serio estaba a punto de suceder. El silencio que siguió al nuevo ruido del motor fue pesado e incómodo, como si todos a su alrededor hubieran comprendido al mismo tiempo que aquello ya no era motivo de burla. El empresario dejó de hablar, el celular aún en la mano, mientras miraba el tablero del coche intentando entender qué pasaba. Por primera vez desde que había bajado del vehículo, su expresión cambió de irritación a incertidumbre, algo que no estaba acostumbrado a mostrar en público. El muchacho percibió ese cambio y supo que aquel era el momento decisivo. Se acercó un poco más al coche, señalando el capó aún cerrado, y explicó que ese tipo de falla podía agravarse rápidamente si el motor continuaba encendido de esa manera. Hablaba con cuidado, eligiendo palabras simples, no para impresionar, sino para ser entendido. Algunas personas se inclinaron para escuchar mejor, curiosas por la seguridad de aquel chico que minutos antes había sido objeto de risas. El padre permanecía en silencio, sintiendo el corazón latir con fuerza cada palabra del hijo. El empresario intentó mantener la postura, diciendo que ya había lidiado con problemas peores, y que aquel chico no sabía de qué hablaba. Aún así, había algo distinto en su voz, una leve vacilación que delataba el miedo creciente. Miró a su alrededor y percibió que ya no tenía una audiencia riendo a su favor, sino personas esperando a ver qué sucedería. Ese cambio de clima lo irritó aún más, como si estuviera perdiendo el control del relato. Sin pedir permiso, el muchacho sugirió apagar el coche de inmediato para evitar daños mayores. Fue una petición simple, casi enrugó, que hizo dudar al empresario durante unos segundos demasiado largo. El padre del muchacho contuvo la respiración, temiendo la reacción que vendría después. Cuando el motor fue apagado, el ruido cesó por completo, dejando solo el sonido lejano del tráfico y el murmullo contenido de las personas alrededor. En ese instante, el empresario sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: la sensación de depender de alguien a quien siempre ignoraría. El coche, el símbolo de su poder, ahora estaba completamente inmóvil, y todas las opciones que solía usar para resolver problemas parecían inútiles. Miró nuevamente al muchacho, no con desprecio, sino con una mezcla confusa de desconfianza y necesidad. Por primera vez, consideró la idea de escuchar de verdad. El muchacho abrió el capó con cuidado, como si estuviera tratando con algo frágil, a pesar del valor absurdo del vehículo. Sus ojos recorrían cada detalle con atención, ignorando por completo las miradas curiosas alrededor. Se movía con naturalidad, como si ese ambiente de tensión no existiera, concentrado solo en lo que debía hacer. El padre observaba desde lejos, sintiendo un orgullo silencioso mezclado con el miedo de lo que aún podía suceder. Mientras el muchacho examinaba el motor, explicó que ese tipo de problema no era común, pero tampoco imposible de resolver. Habló de una pieza específica que podría estar trabada, algo que ya había visto ocurrir en otros coches, aunque nunca en un modelo tan caro. El empresario escuchaba en silencio, intentando seguirlo, pero dándose cuenta de lo superficial que era su propio conocimiento frente a la claridad del chico. Eso lo incomodaba profundamente. Algunas personas comenzaron a grabar de nuevo, pero ahora el tono era distinto, menos burla y más expectativa. El muchacho sentía el peso de esa tensión, pero mantenía la concentración, sabiendo que cualquier error sería usado en su contra. El padre cerró los ojos por un instante, rezando en silencio para que todo saliera bien. El taller, la casa, la vida sencilla que habían construido, dependían de ese momento más de lo que cualquiera allí imaginaba. El empresario, impaciente, preguntó cuánto tiempo llevaría aquello, intentando recuperar un poco de la autoridad perdida. El muchacho respondió con honestidad, diciendo que solo necesitaba unos minutos para confirmar el problema. No prometió milagros ni hizo apuestas, solo afirmó lo que sabía. Esa postura calmada, sin arrogancia, empezó a quebrar algo dentro del hombre acostumbrado a dominar siempre las situaciones. Explicó que había perdido a alguien importante años atrás, y que, desde entonces, se había cerrado al mundo, tratando todo como negocio y control. Ver al muchacho actuar de esa forma le recordó quién había sido antes de perderse en su propia soberbia. No pidió perdón directamente, pero ofreció algo más raro: reconocimiento. Dijo que un talento como ese no podía quedarse escondido.
El padre sintió un nudo en la garganta al oír esas palabras, no por impresionarse con el dinero, sino por percibir sinceridad. El muchacho permaneció callado, absorbiendo todo, tratando de entender qué significaba aquello para la vida sencilla que conocía. El empresario entonces preguntó si podía ayudar de alguna forma, dejando claro que no se trataba de limosna, sino de oportunidad. En ese instante el destino parecía abrir una nueva puerta, pero nadie allí sabía el precio que eso traería. El muchacho sintió que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo, quizá más rápido de lo que estaba preparado para enfrentar. Y mientras el empresario aguardaba la respuesta, algo invisible empezaba a moverse entre bastidores, preparando desafíos que ninguno de ellos podía imaginar todavía. El empresario se quedó allí de pie, esperando una respuesta que no llegó de inmediato. El padre respiró hondo antes de hablar, porque sabía que cualquier decisión tomada en ese momento tendría un impacto mucho mayor que ese pequeño espacio. Dijo que no rechazaba el diálogo, pero que su vida siempre se había construido con cautela, sin atajos fáciles, y que cualquier ayuda tendría que respetar eso. El empresario asintió lentamente, demostrando que, por primera vez, estaba dispuesto a escuchar sin imponer condiciones. En los días siguientes, la rutina del taller cambió de forma sutil, pero constante. Personas nuevas empezaron a aparecer, algunas solo para confirmar si aquella historia era real, otras realmente necesitadas de ayuda. El muchacho trabajaba en silencio, sintiendo el peso de cada mirada curiosa, intentando no dejar que la atención lo apartara de lo que siempre había sabido hacer mejor. El padre observaba atento, orgulloso, pero preocupado por cuanto aquella exposición podía atraer problemas. La propuesta del empresario llegó algunos días después, sin alarde, sin prensa, sin promesas exageradas. Ofreció invertir en el taller, modernizar el espacio y garantizar estudios para el muchacho, dejando claro que no quería control, solo asociación. Dijo que no buscaba una ganancia rápida, sino la oportunidad de hacer algo correcto después de tantos años, haciendo solo lo conveniente. Las palabras sonaron distintas de todo lo que el padre había escuchado de alguien rico. Aún así, la desconfianza era natural. El padre recordó todas las veces que personas prometieron ayuda y desaparecieron cuando se dieron cuenta de que no había retorno inmediato. El muchacho, por su parte, sentía una mezcla de esperanza y miedo, porque aquella oferta representaba posibilidades que nunca se había permitido imaginar. La vida sencilla, aunque dura, era conocida, mientras que lo nuevo traía riesgos invisibles. Después de mucha conversación, decidieron aceptar con condiciones claras, estudios siempre en primer lugar y autonomía total sobre el taller. El empresario aceptó sin discutir, sorprendiéndolos una vez más en ese momento. Algo parecía finalmente alinearse, como si piezas sueltas comenzaran a encontrar su lugar. Pero mientras se estrechaban las manos, lejos de allí, alguien observaba todo con atención silenciosa. No todos quedaron contentos con el cambio repentino. Un antiguo conocido del empresario, acostumbrado a controlar decisiones y negocios, vio en esa inversión una amenaza directa a su propio poder. Para él, aquel taller sencillo jamás debería volverse algo relevante, mucho menos servir de ejemplo. El éxito de alguien invisible siempre incomoda a quien construyó su posición, pisando a otros. Ese hombre empezó a moverse entre bastidores, haciendo llamadas, revisando documentos y buscando fallas que pudiera explotar. Sabía que los talleres pequeños rara vez estaban impecables ante la burocracia, y decidió usar eso como arma. Para él, no importaba destruir sueños ajenos, con tal de mantener el control del juego. El muchacho y el padre no tenían idea de que habían despertado algo peligroso. Mientras tanto, el muchacho inició las clases en una escuela nueva, un ambiente completamente distinto de todo lo que conocía. Se sentía fuera de lugar, observado, pero también desafiado de una forma positiva. Por primera vez, percibía que su conocimiento práctico tenía valor también fuera del taller. Aún así, la nostalgia por la rutina sencilla y el miedo de no encajar lo acompañaban todos los días. El padre continuaba trabajando duro, ahora con la esperanza renovada, pero sin bajar la guardia. Sabía que la vida no cambia sin resistencia, y que cada avance suele cobrar un precio. Por la noche, conversaba con el hijo sobre mantener los pies en la tierra, no dejarse llevar por promesas, y recordar siempre de dónde venían. El muchacho escuchaba atento, entendiendo que crecer no significaba olvidar sus raíces. Y mientras padre e hijo intentaban adaptarse a lo nuevo, el engranaje de la envidia comenzaba a girar con fuerza. Se registró una denuncia anónima, empezaron a circular papeles, y la paz recién conquistada se mostró frágil. Lo que parecía un nuevo comienzo estaba a punto de ser puesto a prueba, y esta vez el desafío sería mayor
que cualquier motor averiado. La denuncia cayó como un golpe silencioso en una mañana que parecía común. Los inspectores llegaron sin aviso, con carpetas, papeles y una mirada fría que no mostraba curiosidad, solo determinación. El padre intentó explicar, mostró años de trabajo honesto, pidió tiempo para adecuaciones simples, pero nada parecía importar. El taller fue clausurado en ese mismo momento. Cintas colocadas, puertas selladas, como si toda una vida de esfuerzo pudiera terminar en pocos minutos. El muchacho regresó de la escuela y encontró al padre sentado en el escalón del taller, la cabeza baja, las manos sucias de grasa, ahora inútiles. El corazón se le hundió al ver las cintas amarillas moviéndose con el viento, marcando el fin temporal de todo lo que conocían. El padre intentó sonreír, diciendo que encontrarían una solución, pero la voz delataba la desesperación. Por primera vez desde la reparación del coche, el muchacho sintió miedo de verdad. La noticia se difundió rápido por el barrio, y la gente comenzó a aparecer frente al taller. Clientes antiguos, vecinos, gente sencilla que había sido ayudada a lo largo de los años. Algunos llevaban carteles improvisados, otros solo palabras de apoyo. No era una revuelta organizada, era indignación genuina, nacida de la sensación de injusticia. Ese taller no era solo un negocio, era un punto de apoyo para quienes nunca tuvieron elección. Cuando el empresario supo de la clausura, sintió caer sobre él el peso de la culpa. Entendió de inmediato que aquello no era coincidencia y que alguien estaba intentando atacar lo que había decidido proteger. Sin dudarlo, activó abogados, contactos y recursos que nunca antes había usado para algo que no fuera beneficio propio. Por primera vez, luchaba por algo que no le pertenecía, pero que consideraba justo. El muchacho observaba todo en silencio, intentando entender cómo el mundo podía ser tan cruel, justo después de parecer justo. Aquella experiencia le enseñaba una lección dura. El talento por sí solo no basta cuando entran en juego intereses mayores. Aún así, algo dentro de él se negaba a rendirse. Si había aprendido a reparar máquinas averiadas, quizá también podría aprender a enfrentar sistemas rotos. La audiencia fue programada rápidamente, impulsada por la repercusión que el caso empezaba a ganar. Videos del cierre del taller circulaban, junto con relatos emocionados de vecinos del barrio. Personas que nunca habían oído hablar del muchacho, ahora defendían su historia como símbolo de algo mayor. El padre apenas durmió la noche anterior, sintiendo el peso de todo lo que podía perder una vez más. Al día siguiente, el juzgado estaba lleno de rostros comunes, gente sencilla que decidió acompañar el caso. El muchacho se sentó junto al padre, sintiendo la tensión en el aire, mientras el empresario llegaba de forma discreta, pero decidido. Se presentaron los argumentos, se analizaron documentos, y por primera vez alguien cuestionó la rapidez y la forma de aquella clausura. El silencio del juez parecía interminable. Cuando se anunció la decisión, suspendiendo la clausura hasta una investigación completa, un suspiro colectivo llenó el ambiente. No era una victoria definitiva, pero era esperanza. El padre cerró los ojos, conteniendo las lágrimas, mientras el muchacho sentía crecer algo nuevo en el pecho, la sensación de que ya no estaban solos. El empresario solo asintió, sabiendo que esa batalla aún no había terminado. Afuera, surgieron aplausos espontáneos, no por espectáculo sino por alivio. Las personas abrazaban al padre, elogiaban al muchacho, hablaban de justicia y dignidad. Por primera vez, él comprendió que su historia no era solo suya, se había convertido en reflejo de la vida de muchos. Eso lo asustaba, pero también le daba fuerza. Mientras el sol se ponía ese día largo, alguien observaba desde lejos, inconforme con el desenlace. El intento de destruir había fallado, pero el resentimiento permanecía. El muchacho volvió a casa con el padre en silencio, sabiendo que habían ganado una etapa, no la guerra. En el fondo, sentía que los siguientes desafíos serían aún más difíciles. El taller fue reabierto de forma provisional, pero nada volvió a la normalidad de inmediato. Incluso con las puertas levantadas, el clima era de cautela, como si todos supieran que aquello era solo una tregua. El padre retomó el trabajo con la misma dedicación de siempre, pero ahora cada ruido distinto parecía cargar un presagio. El muchacho ayudaba en silencio, sintiendo el peso de saber que su talento había atraído no solo oportunidades, sino también enemigos invisibles. Los clientes siguieron apareciendo, muchos solo para mostrar apoyo, otros con miedo de que el taller volviera a cerrar en cualquier momento. Algunos traían historias antiguas, recordando reparaciones hechas cuando no tenían dinero, favores que nunca fueron cobrados. Eso fortalecía al padre, pero también dejaba claro cuánto significaba ese taller para el barrio. No era solo un lugar de trabajo, era un símbolo de resistencia silenciosa. El empresario comenzó a visitar el taller con más frecuencia, siempre discreto,
intentando no llamar la atención. Observaba al muchacho trabajar, conversaba con el padre, hacía preguntas sinceras, como alguien que estaba reaprendiendo a mirar a las personas. Aún cargaba culpa por el caos que se había instalado, incluso sabiendo que no había sido él quien hizo la denuncia. En cada visita, reforzaba que no abandonaría la asociación, pasara lo que pasara. Mientras tanto, el muchacho sentía que su propia vida se expandía demasiado rápido. La nueva escuela le exigía una adaptación constante, nuevas materias, nuevos compañeros, nuevas expectativas. Algunos lo admiraban, otros lo miraban con desconfianza, como si el talento sin linaje fuera algo sospechoso. Se esforzaba por mantener los pies en la tierra, recordando siempre las palabras del padre sobre no dejar que el orgullo hablara más alto que el carácter. Por la noche, cuando el ruido del taller cesaba, padre e hijo conversaban largamente sobre el futuro. Hablaban de estudios, de crecer sin olvidar quiénes eran, de la posibilidad real de que esa historia no tuviera un final sencillo. El muchacho comenzaba a entender que madurar no siempre es elegir caminos fáciles, sino sostener decisiones difíciles. Y, aún cansado, sentía que estaba exactamente donde debía estar. El hombre responsable de la denuncia, al darse cuenta de que su intento había fallado, intensificó sus movimientos, comenzó a difundir comentarios maliciosos, insinuando irregularidades, sembrando sospechas sin pruebas. Para él, destruir la reputación era tan eficaz como cerrar puertas oficialmente. Pequeñas mentiras empezaron a circular, creando dudas en quienes no conocían la historia completa. La guerra ahora era silenciosa y más peligrosa. El empresario descubrió rápidamente lo que estaba ocurriendo y decidió actuar de una forma distinta a la esperada. En lugar de confrontar directamente, reunió documentos, pruebas, registros y testimonios. Quería exponer la verdad sin convertirlo en espectáculo. Por primera vez, usaba su influencia no para aplastar a alguien, sino para proteger a quien nunca tuvo defensa. Esa postura también comenzó a cambiar la forma en que se veía a sí mismo. El padre, al percibir la dimensión del conflicto, sintió miedo de poner al hijo en riesgo. Se preguntó si todo eso valía la pena, si no sería mejor retroceder, volver a la invisibilidad que, aunque dura, era segura. El muchacho escuchó en silencio y respondió con calma que no quería esconderse más. Dijo que no buscaba fama ni confrontación, solo el derecho a existir sin ser pisoteado. Esas palabras golpearon al padre como un impacto. Comprendió que el muchacho ya no era solo un niño talentoso, sino alguien consciente de su propio valor. Abrazó al hijo con fuerza, entendiendo que protegerlo ahora significaba apoyarlo, no limitarlo. Ese momento selló algo invisible entre ambos, una confianza aún más profunda. Y mientras ellos se fortalecían, los movimientos entre bastidores llegaban al punto de ruptura. El enfrentamiento final se acercaba, ya no en la calle ni en el taller, sino en un terreno donde el carácter, la verdad y el coraje serían puestos a prueba. El muchacho sentía que la parte más difícil de la historia aún estaba por venir. El enfrentamiento que todos temían comenzó de forma silenciosa, sin gritos ni escenas públicas. Llegó una nueva notificación al taller, esta vez acompañada de acusaciones más graves, intentando pintar al padre como irresponsable y al muchacho como fruto de una explotación irregular. El peso de eso cayó como un golpe, porque ahora no se trataba solo de burocracia, sino de carácter. El padre sintió la rabia mezclada con el miedo, mientras el muchacho percibía que intentaban borrar todo lo que habían construido con trabajo honesto. El empresario reunió pruebas con calma quirúrgica, contratos, registros, testimonios de clientes antiguos e incluso grabaciones que mostraban la secuencia extraña de denuncias. Por primera vez en décadas, se puso en contra de alguien poderoso de su propio círculo, dispuesto a perder dinero, influencia y amistades si era necesario. Sabía que ese enfrentamiento no era solo por el taller, sino por algo que había perdido dentro de sí hacía mucho tiempo. El muchacho observaba todo, intentando entender hasta dónde podía llegar aquello. El día de la nueva audiencia llegó cargado de tensión. El padre casi no durmió, temiendo que cualquier detalle pudiera ser usado en su contra. El muchacho caminó a su lado en silencio, sintiendo el peso de cada paso, pero también una extraña serenidad al saber que no habían mentido en ningún momento. A veces, la verdad no garantiza una victoria rápida, pero sostiene a quien decide no retroceder. Dentro de la sala, los argumentos fueron expuestos con frialdad. Intentaron descalificar la historia, minimizar el talento del muchacho y transformar la ayuda en irregularidad. Cuando llegó el turno de la defensa, el empresario habló poco, pero con precisión, desmontando cada acusación con hechos y mostrando el patrón de sabotaje. El silencio que siguió fue pesado, no de duda, sino de vergüenza para quienes habían mentido. La decisión
fue clara, rechazando las acusaciones y abriendo una investigación contra quien había hecho las denuncias falsas. El padre sintió que las piernas le fallaban y tuvo que sentarse, conteniendo las lágrimas acumuladas durante meses. El muchacho respiró hondo, sintiendo que algo se cerraba allí, no solo un proceso, sino todo un ciclo de miedo. No era una victoria por venganza, era justicia simple. Con el tiempo, el taller pasó por cambios reales. Llegaron equipos nuevos, el espacio fue ampliado, pero el espíritu siguió siendo el mismo. El padre se aseguraba de mantener precios justos y la puerta abierta para quienes siempre lo necesitaron. El muchacho empezó a enseñar a otros jóvenes del barrio, repitiendo lo que había aprendido de la forma más natural posible, compartiendo conocimientos sin arrogancia. El empresario acompañaba todo de cerca, pero sin intentar ocupar el centro de la escena. Observaba al muchacho enseñar, al padre trabajar, y se daba cuenta de que ese ambiente sencillo le devolvía algo que ningún contrato millonario había logrado. Empezó a invertir en personas, no por marketing, sino por convicción. Por primera vez, sentía que estaba construyendo algo que no desaparecería con el tiempo. El muchacho crecía rápido, no solo en habilidad, sino en conciencia. Aprendió que el talento atrae luz, pero también sombra, y que el carácter es lo que sostiene cuando el aplauso se va. Incluso con reconocimiento, seguía llegando temprano, ensuciándose las manos y escuchando con atención cada historia de quien cruzaba la puerta. La invisibilidad había terminado, pero la humildad no. Al final de un día largo, padre e hijo quedaron solos en el taller ya vacío. El padre dijo, con la voz quebrada, que al principio había tenido miedo de todo aquello, pero que ahora entendía que el mundo solo cambia cuando alguien decide no aceptar el lugar que intentaron imponerle. El muchacho sonrió, cansado pero en paz, sabiendo que esa historia aún tendría muchos capítulos. Y mientras las luces se apagaban, quedaba claro que nada de aquello había sido solo por un coche averiado. Fue sobre ser visto, escuchado y respetado. Sobre reparar algo más grande que motores, reparar destinos. Si llegaste hasta aquí, comenta la palabra visible para que sepa que acompañaste esta historia hasta el final.